Este es Contraplano, un espacio para la comunicación y la investigación que busca explicar de una forma clara y abierta los temas que nos implican. En otras palabras, apostamos a la ciencia para la gente. El tema de nuestra videocolumna de hoy es acerca de las respuestas que los gobiernos de distintos periodos han dado a la protesta social. Por un lado, discursivamente, a través de mecanismos de legitimación de esta forma de expresión ciudadana, con la difusión de mensajes del resto de la sociedad que ubican a quienes se atreven a marchar y manifestarse como unos incendiarios, guerrilleros, vándalos, alborotadores y deslegitimadores del orden. ¿Cuál orden? Por otro lado, de manera directa, con la fuerza pública reprimiendo, persiguiendo, desapareciendo, deteniendo arbitrariamente e incluso llegando a asesinar a algunos de los manifestantes, dándoles un tratamiento criminal. Miren ustedes, más de 80.000 millones de pesos en daños es el balance preliminar de los desmanes que opacaron la jornada de paro en Cali. Hubo daños en edificios, en estructuras, en buses, en estaciones. ¿Se han preguntado ustedes qué intereses y motivaciones hay detrás de aquellas ideas implantadas como aquellas que dicen que quienes protestan son unos vándalos? Resistente, muy contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. O aquella de equiparar a los participantes de la primera línea con una organización criminal o de disidencias de la guerrilla de las FARC. Aquí les proponemos algunas respuestas a la utilidad de las descalificaciones de líderes, activistas o manifestantes. Estas estrategias del gobierno buscan desvirtuar la protesta social de los manifestantes, en la que buscan combatir la desigualdad social y económica que azota al país. Busca desviar la atención de lo fundamental del reclamo de los manifestantes, entre los que se encuentran el trabajo, la salud, la educación, el empleo e incluso la vida. Pretende minimizar el control social y la crítica que los manifestantes han tenido con las decisiones del gobierno de turno. Asociar a las personas que hacen uso de su derecho a manifestarse con aquellos que reaccionan violentamente es una estrategia de vieja data en Colombia para deslegitimar el sentimiento de indignación y malestar de una buena parte de la población. Esta estrategia termina siendo replicada de forma pasiva por el ciudadano de a pie, sin que medie ningún tipo de empatía o solidaridad con quienes expresan su situación, alejándose del contexto social, político y económico precarizado de los marchantes y de la mayoría de los colombianos. Se trata de la descalificación del otro o de la otra, de su verdad y circunstancia singular, y de la reafirmación de los privilegios de clase. Pero también se trata de la construcción de un enemigo interno. Identifica un enemigo, en este caso un enemigo interno, y es un enemigo interno que debe ser combatido. Y recordemos que en el contexto de Guerra Fría, esa expansión de la doctrina de seguridad nacional se asoció enemigo a toda expresión que se equiparara a una demanda social. Que ha llevado a la eliminación física de las personas, lo que nos lleva a una espiral de violencias y de conflictos que esperábamos cerrar con la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, Cuba. En la historia reciente de Colombia contamos con numerosos y dolorosos ejemplos que muestran el trato violento que han recibido las personas que se atreven a defender sus derechos. El brutal homicidio de Javier Ordóñez a manos de la policía colombiana después de que le recriminaran por incumplir las reglas de distancia social y confinamiento por coronavirus desató una ola de protestas que a su vez fue respondida por las fuerzas del orden con más brutalidad y más homicidios. Si en las masivas manifestaciones de 2019 a lo largo y ancho de Colombia se produjeron 4 muertes durante varias semanas, en las presentes ya van al menos 13, en menos de una semana, y la mayoría por arma de fuego. ¡Mírenlo! 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 ¡Está disparando! ¡Está disparando! Entre estas personas encontramos estudiantes, profesores, mujeres, indígenas, campesinos, líderes sociales, sindicalistas. Este tratamiento no ha consistido solamente en amenazas directas, también en desapariciones, asesinatos y secuestros. Por los ejemplos históricos que tenemos de los efectos que puede producir la estigmatización o la generalización negativa de un grupo de personas, es que afirmamos que el señalamiento y la descalificación de quienes protestan puede llegar a profundizar las desigualdades y los problemas sociales.
Señalar, estigmatizar y rotular a las personas que salen a las calles a protestar contra situaciones de injusticia social no solo no soluciona las demandas de los grupos que protestan, sino que además profundiza en las diferencias y de paso criminaliza la pobreza. En un país que tiene todo un camino por recorrer para aceptar a los adversarios sin eliminarlos. Que los excombatientes de los diferentes bandos se responsabilicen de sus acciones frente a las víctimas. Crecer en comportamientos compasivos frente a víctimas y población vulnerable. Construir reflexiones acerca de los criterios y acuerdos sociales para la convivencia, la crítica y la reflexión moral frente al manejo de los asuntos públicos. Los paros y las movilizaciones tienen ese significado profundo de replanteo necesario del orden instituido. Se trata de la búsqueda de respuestas ante la ausencia de las problemáticas sociales y la deuda social que tienen los gobernantes con los pobladores locales. Esto es lo que han demostrado las diferentes comunidades barriales en el reciente paro en Cali. A partir de todo lo ocurrido con el paro iniciado el 28 de abril de 2021 en Colombia, podemos evidenciar un proceso de madurez de la movilización social. Esta tiene por un lado expresiones contestatarias y de oposición frente al Estado, con los campamentos, los bloqueos a las vías públicas, las tomas de instalaciones, las marchas, las concentraciones, entre otros, así como lo han sido plantones y desfiles musicales, caravanas artísticas y teatrales, alusivas a la defensa de la vida y en contra de la inoperancia del gobierno de Duque. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ha sido a través de dichas acciones colectivas que se han establecido relaciones de confianza y de empatía entre las personas que componen dichos colectivos. Al mismo tiempo, se han generado identidades barriales relacionadas con grupos juveniles, de mujeres y de población afrodescendiente. Alterando de paso las circunstancias de dificultades individuales y hacer pública la indignación que permita transformar las relaciones de poder existentes y que son locales. Es necesario reiterar la importancia que tiene para cualquier país que nosotros como ciudadanos y ciudadanas nos podamos expresar libre y abiertamente. La movilización social y la acción colectiva se dan, entre otras razones, porque en esa lucha por definir el futuro de un país o de una región se reconfiguran permanentemente las relaciones de poder. Es una muestra ejemplificante de movimiento y vitalidad social que desmiente el discurso de la incapacidad de la acción o de la ausencia de alternativas al orden dominante vigente. Justicia cual Quijote de la Mancha y preparado para gritarlo así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que necesitaba un chequeo general.